Vamos a entrar en el tema de hoy y hoy estamos hablando sobre diáconos en la iglesia y, ¿por qué no decirlo?, en la iglesia de Dios. No la iglesia de Dios como título de la organización, sino como el pueblo que pertenece al Señor. Así, no por el título nada más, sino por la pertenencia. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y dentro del campo de la acción podemos pensar en qué papel jugamos nosotros. Voy a decirlo pensando en que soy diácono. ¿Qué papel jugamos nosotros en este campo del servicio? ¿Tiene que ver con Dios el diaconato, sí o no? Eso es lo que tendremos que puntualizar al final. Por eso, diáconos en la iglesia del Señor o en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice allí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Diría que reconozcáis a los servidores y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Está subrayado donde dice que reconozcáis y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. A los hermanos que trabajan entre vosotros, a los que presiden y a los que también nos amonestan. A veces a los diáconos los vemos como la gente que de mal gusto porque nos ponen orden, y a veces hasta les faltamos el respeto porque nos dicen: mire, allá está la silla, y nosotros le decimos: aquí nos vamos a quedar. O sea que los vemos así tan fácil, sin podernos poner a pensar de que ellos están presidiendo el orden y están tratando de que la casa se vea bonita, y en este caso pues hasta nos amonestan. Y algunos no nos sentimos tan bien. Y hoy los diáconos de este tiempo son tan tranquilos. Yo hubiera querido que ustedes vieran los diáconos que nos jalaron las orejas a nosotros. Esos diáconos sí, algunos de ustedes los conocieron. Esos diáconos sí, era cosa seria. Mirar que venía el diácono, algunos pensaban que era San Miguel Arcángel y algunos pensaban que era Satanás, porque era cosa seria ver al diácono que se acercaba a alguien. Era cosa dura, y de verdad hay mucha gente en la iglesia que ya no va a la iglesia porque se acuerda de los diáconos. Entonces, y dice, bueno, pero los diáconos son gente que Dios ha puesto al servicio. Así como hay una enfermera, como hay un enfermero que tiene vocación para eso, así también en la iglesia hay una gente que Dios ha puesto con vocación de servicio. Diga conmigo: vocación de servicio. Otra vez, vocación de servicio. Ellos a veces nos regañan, nos amonestan, nos llaman al orden, pero es porque para eso son llamados y para eso los tiene Dios aquí. Así que, bueno, no se vayan a sentir así tan grandotes los diáconos porque les damos permiso de jalar las orejas, ¿verdad? Pero sí tenemos que pensar que son gente que Dios ha levantado en medio de la congregación para ese digno servicio. Amén. Y así que nos llama la palabra al final, dice: tened paz entre vosotros. Así que pido que tengan paz conmigo, que yo soy su amigo y ustedes son mis hermanos. Vamos avanzando con el tema de hoy, y es que el diaconato en la iglesia de Dios debe verse como un ministerio de servicio. El diaconato en la iglesia de Dios debe verse como un ministerio de servicio. Esto es claro, y yendo a las palabras de donde se origina ese término, el vocablo griego, que se usa la palabra diáconos, que se traduce como sirviente. Esa palabra llegó al latín tardío como diaconus, y a nuestra lengua en español pues arribó la expresión ya diácono. Y aquí pues hay un concepto que se emplea específicamente en el terreno de la religión. Por eso decimos los diáconos en la iglesia del Señor, los diáconos en la iglesia de Dios.
¿qué es lo que hacen? Y fíjense que cuando vemos el término desde el concepto donde nace, antes pudiéramos decir que el primer diácono en venir a la tierra fue Jesús mismo. O sea, Jesús fue uno, o sea, fue el primer diácono que vino a servir a la humanidad. Y qué privilegio que nosotros tengamos también ese título y saber que nuestro máximo diácono fue Cristo Jesús. Él se dio, Él dijo: yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir y hasta dar mi vida en rescate por muchos. Eso dijo el gran diácono. Y qué interesante que ustedes tengan esa bendición. Por eso el término se va a dar desde el punto de vista religioso. Específicamente la palabra diácono se ve con más estimación y con mucho más orden eclesiástico en una iglesia que podemos decir la iglesia tradicional. Ella pues da mucho lugar al diaconato desde el punto de vista de establecer para ellos un orden en la iglesia, de tal manera que son respetados con cierto grado de autoridad. En la actualidad el concepto diácono es aplicable desde la consideración de las funciones que resaltan en el Nuevo Testamento, ya que su aparición en la organización se menciona a partir de la necesidad de la distribución diaria de las limonas y los alimentos para la gente pobre que asistía a la congregación, que por asignación se les había dado por la instrucción de los apóstoles. O sea, un grupo de personas nace llamados diáconos porque hay gente que necesita ser atendida. Así dice la Biblia. Necesitaban atención y los apóstoles no podían hacerlo. O sea, no podían estar predicando y al mismo tiempo ordenando las sillas. No podían estar predicando y al mismo tiempo atendiendo a la hermana que viene entrando por allá y viene con su andador y había que atenderla. No podían estar predicando y también al mismo tiempo estar dándole de comer a alguien que tenía necesidad. Así que dijeron los apóstoles: es necesario que busquemos gente entre ustedes para que se encarguen de eso mientras nosotros hacemos esto. O sea, vamos a dedicarnos a la predicación y a la oración y los diáconos se van a encargar de atender a los hermanos. ¿Verdad que suena fantástico el origen? Porque ahí nace la idea de que los diáconos estén en escena y ya en acción y que se realicen durante toda la historia. En la mayoría de las iglesias evangélicas, el diácono es una persona que se da en servicio con la finalidad de dar una atención personalizada a los asistentes a las reuniones, preparando todo el ambiente para que los que visitan el edificio se sientan bienvenidos, pero a la vez ellos son los que asisten junto al pastor también las ordenanzas de la iglesia. O sea que los diáconos tienen como finalidad, en cambio de que el pastor vaya y se haga en una puerta y se haga en otra puerta, o que se haga alrededor de las sillas para hacer sentir bienvenida a la gente, entonces en cambio de ser el pastor, lo hacen ellos, de tratar de hacer sentir a la gente bienvenido a esta casa, ¿verdad? Son en este caso los que nos dicen: hermanos, siéntanse como en su propia casa, está usted bienvenido en casa. Así que esa es la función de ellos, ayudarnos a sentirnos bien. Por eso es que a veces nos dicen que nos acomodemos como ellos quieren vernos, porque necesitamos espacio para todos los que van a ir llegando al edificio y quieren que todos nos sintamos bien atendidos. Y qué bien calidad cuando uno puede sentirse bien atendido en una reunión. Yo estoy seguro que aquel que se siente bien atendido en una reunión le dan ganas de volver a regresar. Y ellos son los que tienen esa tarea. Si la estamos cumpliendo, pues sentimos esto como que nos están elevando a un pedestal, pero si no lo estamos haciendo, ahí es donde sentimos como que nos están regañando. Así que cada quien tome la parte que le corresponde. Yo pienso que ellos son los que nos ayudan en el trabajo. De acuerdo con los requerimientos resaltantes en Hechos capítulo 6, que aparece buen testimonio, sabiduría y bautizados con el Espíritu Santo, se considera que su elección era privilegiada. O sea, elegir diáconos era como darles un privilegio, midiendo su testimonio, midiendo su calidad para analizar y para ordenar las cosas, y luego con la presencia del Espíritu que ellos tienen, entonces estos señores son dignos de darles un puesto honorable para que nos ayuden a hacer el trabajo.
De esto pues podríamos hablar. Entre otras características, pues también se pudiera considerar la vocación convertida en acción incondicional para ayudar. No todos tienen esa gracia de levantarse y ayudar a la gente a sentirse bienvenida. Téngalo por seguro, no todos. Y a veces hasta en las familias, hermanos. Hay miembros en las familias que cuando uno llega a la casa, un niñito se acerca y le dice a uno: ¿ya tomaste agua? Ese niño trae una vocación de servicio. No solamente porque lo ve hacer en los padres, no, ya lo trae. O sea, mi mami no está. Ya empiezan ellos como a querer sentirse responsables de la visita a casa. Desde ahí ya comenzamos a visualizar las personas que van a tener una cordialidad para tratar con personas. Y cuando éstas llegan a la iglesia, pues de hecho ya vemos aquí en la iglesia niños que están con ganas de servir en el diaconato. Ustedes los ven. Hay veces que entramos a la iglesia y vemos a algunos niños ahí abriendo la puerta, ya con su uniforme de servicio. Pero la pregunta es, ¿por qué no todos? El caso es que no todos tienen la vocación. Y ahí es donde está el punto. Así que, hermanos amados, tenemos que entender que la vocación es básica en este asunto. ¿Por qué llamar ministerio al oficio de diáconos? Y vea usted que la palabra ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. O sea, diácono y servicio es la misma cosa. Ministerio es lo mismo, no podemos cambiar eso. Entonces se le llama ministerio a la ocupación que responsablemente realiza una persona en la posición del diaconato. ¿Por qué? Ministro es el servidor que sirve. O sea, el título ministro no es para el que se para aquí con la corbata larga a predicarles. No, ministro es aquel que se atreve a ofrecerle a usted una comodidad en este lugar. Y es un privilegio para mí pensarlo de esa manera. Entonces, ser diácono es un alto honor. ¿O no es así? Sí, porque es el que hace sentir bien a la gente, sirve a la gente, ministra a la gente desde una atención personalizada. Así que, mis hermanos, siéntanse bendecidos los que tienen la oportunidad de estar en este ministerio, y también siéntanse bendecidos los que alguna vez han sido atendidos por estos ministros. Muchas veces el ministerio del diaconato no funciona. ¿Y por qué será que no funciona? Por carecer de los requerimientos bíblicos básicos para el cargo, y también por la falta de vocación de servicio de las personas que son nombrados para el cargo asignado. Hay algunos que están en el diaconato pero no tienen la vocación. Fueron nombrados porque hay necesidad de tener porteros. Entonces hay que entender que una cosa es ser un portero y otra cosa es ser un servidor. No se parece. El portero solamente abre la puerta, pero el servidor abre la puerta y le dice: bienvenido a casa. Así que ya vemos la diferencia. Abre la puerta y le dice: qué alegre verle venir a casa. Eso hace sentir bien a la persona. No importa que le abran la puerta, lo que importa es que le digan: bienvenido a casa. Así que podemos entender que algunas veces no funciona porque a los que tenemos ahí en la puerta, en cambio de dar ganas de entrar, dan ganas de irse de regreso. Hay algunos que no dan ganas de pasar a la parte de ellos. Y ahí, bueno, cuando el edificio tiene 2 puertas, pues gloria a Dios. El caso es que solo tiene una. No podemos buscar la otra. Entonces, bueno, yo no voy a decir que no pasa aquí, porque tenemos algunas veces a personas en el lugar donde están sirviendo y que deberían estar haciendo otra cosa. Pero son pocos, entonces la mayoría sirven con voluntad. Pero sí está ese problema. Hay iglesias en las que no funciona esto porque no tenemos la vocación. Cuando hablamos del origen del diaconato, pues ya mencionamos un poquito al principio. El diaconato surgió de la necesidad básica en la iglesia del primer siglo. O sea, era necesario dar atención a las personas que se estaban uniendo a la iglesia y que carecían de algún bien. A esa gente se le atendía para que ellos se sintieran bien. O sea, el deseo de los apóstoles era que la gente que asistía se sintieran con ganas de volver a regresar. Pero no solo eso, sino estando allí, ellos fueran suplidos en sus necesidades.
No voy a ahondar en eso de qué era lo que hacían allá en la iglesia primitiva, porque eso ya lo saben ustedes, y además de eso se platica solo con ellos, con los diáconos, ¿verdad? Y servidores. Pero sí, a la gente le ayudaba mucho en este trabajo. Si somos cuidadosos en analizar detenidamente la razón para los requisitos que los apóstoles están presentando allá en Hechos capítulo 6, podemos ver, mis hermanos, que una persona que es bautizada con el Espíritu Santo, oiga eso, una persona que es bautizada con el Espíritu Santo puede tener o puede aflorar los frutos del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, entonces mi fruto es relativo con el Espíritu Santo. Y uno de ellos es amor. Amén. Una de las cualidades del fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, que son muy útiles en la hora de servicio, mansedumbre, templanza, porque hay veces que uno tiene que estar bien parado porque bien lo botan con el carácter algunos. Entonces necesitamos tener las cualidades del Espíritu. Y el que es bautizado con el Espíritu Santo puede evidenciar el fruto del Espíritu. Pero le cuesta mucho, puede ser muy educado una persona, pero si no tiene al Espíritu Santo, de repente le sacan el apellido. Y a uno con el apellido ya le pasa la de Pedro antes de recibir el Espíritu Santo, que en cambio de sacar la Biblia, saca el machete. Entonces hay que tener ese cuidado para ver que sí es necesario el bautismo. Entonces sí lo pedían ellos porque era necesario ante una crisis que se da cuando se trabaja con gente. Y cuando hablamos de buen testimonio y sabiduría, hay muchas cosas que tienen que verse en este caso. Una persona llena del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría, puede realizar este ministerio con limpia conciencia porque refleja el carácter de Cristo. Y qué alegre, qué alegre. Yo estaba pensando, de hecho fui a una tienda y la persona pues que me atiende lo hace con una propiedad. Esa persona está devengando un salario y no gana mucho que se diga. No gana tanto, pero está vendiéndome el producto como que si el negocio fuera de esa persona, con una puntualidad, con una propiedad, con un halago, con unas labias que yo dijera, quisiera lo que hiciera en la iglesia, así, porque qué bonito como ofrecen el producto y hasta le mienten a uno para que uno se enamore de lo que anda buscando. Y la intención es que la tienda venda, porque de ahí dependen ellos. Entonces se hacen como dueños de lo que están vendiendo y no, ellos están recibiendo un salario, pero lo hacen con tanta propiedad porque ellos saben que de ahí depende su vida. Entonces la iglesia también debe entender que al entregar el producto con pasión y con voluntad, con amor, entonces esta iglesia está jalando clientes. Entonces los que visitan la iglesia se convierten como clientes de esta iglesia, que vienen la primera vez, luego vienen la segunda vez y luego viene la tercera vez, luego viene la cuarta vez y luego se quedaron. Pero depende del trato que nosotros damos. Depende del producto que vendemos. Así que, mis hermanos, se puede cuando tenemos el carácter de Cristo. Hacemos sentir bien a la gente. ¿Quiénes son los diáconos en la iglesia de hoy? Bueno, son personas que Dios ha llamado y que son tomadas en cuenta de entre el cuerpo de gobierno de la iglesia, o sea, de los más fieles, para ser servidores de Cristo, atendiendo a las personas que asisten a la iglesia. Debido a su posición y cualidades, ellos son los que ayudan al pastor para la celebración de las ordenanzas de la iglesia, entre otras actividades de atención personalizada. Yo no puedo estar vigilando los vehículos mientras estamos en el culto, pero hay 4 personas allá que están asignados cuidando nuestras pertenencias mientras nosotros estamos tranquilos aquí en el culto. Hermanos, eso también es un ministerio, eso también es servicio, eso también es vocación. Amén. No, pero ellos ni oran. No, si ellos no se pueden poner a cerrar los ojos porque ellos están vigilando lo que está ahí abajo. Ya vendrá un momento en el que estén aquí arriba. Amén. ¿Verdad? Pero mientras tanto están de turno sirviéndonos porque ayudan al pastor para que haya atención personalizada. Así que es interesante. Cualidades de una persona para ser elegible como diácono, y creo que aquí es donde viene el golpe. Y vamos a ver. Las personas que van a ser elegidas, porque de repente de entre ustedes salen para ser
diáconos en la iglesia. Entonces las personas tienen que ser apegadas a la verdad. Esto lo vemos ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Apegados a la verdad, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, personas que muestran sabiduría, llenos de fe. El carácter personal que debe llenar un diácono, de según 1 Timoteo 3, del 6 al 13, está en que deben ser honestos, con criterio en lo que dicen. Si dicen no, lo saben por qué lo dicen. Si van a decir algo, se aseguran que sea la verdad, para no tener que después decir, disculpe, fíjese que estaba equivocado. Por eso se llama criterio en lo que dicen. Alejados de adicciones, no dados al vino, dice la palabra. Y como aquí no tomamos eso, pero hay otro tipo de adicciones. Entonces, alejados de adicciones, no codicioso. Guarda el ministerio de la fe con limpia conciencia. Haya sido probada su aptitud, así lo dice, no un neófito, sino alguien que ha sido probado y que salió bien. Apartado de la poligamia, o sea, tanto ella como él tiene que ser esposo de una sola persona o cónyuge de una sola persona. Que su familia esté en orden y buen testimonio, porque aquí también cuenta. No puedo poner orden en la casa, no le puedo decir al patojo, Ichoco, sentate, si mi Ichoco anda para arriba y para abajo. Entonces tengo que decirle a otro, sentate, pero tengo que ver si el mío está sentado. Porque si el mío anda como que es trompito en tiempo de verano, entonces no va a funcionar que yo ponga en orden la casa. O sea, tiene que ver también mi entorno para eso. El carácter personal que debe llenar una mujer para servir en el diaconato. Personas que respeten a los demás y que se den a respetar también. Luego, personas discretas. Se cuidan de lo que dicen y cómo lo dicen. Evitan los chismes. No sé por qué, pero este problema de la comunicación fácil siempre se lo dejan a las mujeres. Y como que son las que se prestan para eso. No sé por qué tildan, aunque no solo ellas mueven esa cosa. También hay varones que son mucho más comunicativos que mujeres. No sé por qué a las mujeres, hasta de la Biblia se menciona que no deben ser chismosas, ¿verdad? No sé por qué. Ustedes de seguro sí saben por qué. Nosotros no lo podemos entender. En este caso deben ser serias también y fieles en todo. Deben ser honestas, no deben ser calumniadoras y deben ser sobrias. Cuando decimos no deben ser calumniadoras, lo voy a decir en palabras más sencillas. La calumnia es aquella cuando a mí se me supone que la hermana Marcela tiene problemas conmigo. Y así que yo me pongo a imaginarme y digo un montón de ideas, que la hermana Marcela está mortal conmigo. Entonces vengo y se lo cuento a la hermana Tomasa, no a la hermana que es diaconisa. Se lo comento y luego lo doy por sentado, que la hermana Marcela tiene problemas conmigo. Y así comienza la dificultad. Y eso se va haciendo tan fuerte y se va. De repente le llega el mensaje a la hermana, ni cuenta se daba. Y entonces le dicen, hermana, usted tiene problemas con el pastor. El pastor dijo y ya comienza a ponerse la cosa como que ya le pusieron patas y cola. El pastor no dijo tantas cosas, pero ya el mensaje se fue como que en serio solo falta ir al juzgado. Así es como se forma una calumnia, un pensamiento que se da en la cabeza. Yo pienso que así es, pero luego se lo comento a una persona que es mi amiga o mi amigo, y ese se lo cuenta al otro amigo, y aquel se lo cuenta al otro amigo. Al fin llega de nuevo a mí, pero ya llega de una forma distorsionada. No tenía base. Eso pasa muchas veces entre nosotros. Ojalá que la iglesia de Dios no, ¿verdad? Pero en la sociedad sí. Así que las personas deben ser sobrias, y específicamente está diciéndolo a las mujeres por alguna razón. Así que nos disculpen las hermanas si esto parecería un poquito como denigrando la imagen, pero lamentablemente así lo dice. Hablando de los requisitos para el diaconato en la iglesia donde una persona tiene su membresía, que también tiene importancia para decirlo hoy. Una persona que va a ser diácono o que es diácono, para servir en el ministerio en la iglesia local, el candidato deberá llenar algunos requisitos. Por lo menos tenemos unos 10 que vamos a mencionar. El primero es ser miembro activo de la iglesia. Segundo, conocer
y estar de acuerdo con las normas y estatutos de la iglesia. Tercero, ser fiel en su asistencia a las actividades de la iglesia. Cuarto, ser fiel en el pago de los diezmos. Quinto, mantener un espíritu de sumisión y obediencia. Número 6, manifestar espontaneidad en el servicio. O sea, lo que decía antes, alguien se levanta y dice, yo quiero servir. Ustedes se han dado cuenta que hay gente que se levanta y ordena las sillas y no se lo están pidiendo. No anda vestido de diácono, pero se levanta, ordena las sillas, busca dónde colocarlas. Esa se llama espontaneidad. Nadie se lo está diciendo, nadie se lo está ordenando, nadie lo está pidiendo, pero sabe que eso es bueno hacerlo y lo hace. Eso hay que calificarlo. Luego, que en unión con su familia manifieste una vida que tenga un carácter cristiano, siendo reconocido por el testimonio de su nueva vida en Cristo. Que en su hogar sea fiel cumplidor de sus responsabilidades y obligaciones. El número 9, que en unión con su familia tenga buenas relaciones humanas en la iglesia, en la casa, en el trabajo y donde quiera que se encuentre. Esto tiene que ver con el trabajo del diaconato. O sea, para pensar en estos servidores habría que hacer un análisis de quiénes son para luego tenerlos en este trabajo. En el número 10, haber manifestado interés por trabajar en armonía con el programa y planes de trabajo en todos los niveles y reflejar una actitud cooperativa para el progreso de la iglesia. Así que aquí ya tenemos una tablilla para pensar quiénes van a ser los siguientes diáconos, porque hay que nombrar diáconos en la iglesia. Y justo este año tenemos que hacer nombramientos de más personal. Hay algunos que no tienen su personal completo. Por eso es que estamos hablando estos temas, porque es necesario conocer que hay que llamar más gente al servicio. Y usted dirá, pero solo eso. No, hay más. Para que una persona pueda servir en el ministerio de diáconos de la iglesia local, se debe considerar los requerimientos fundamentales. En este caso es trabajo mío como coordinador principal, observar los requerimientos fundamentales, el carácter, las cualidades personales de los que van a hacer este trabajo, haber pasado el discipulado completo, o sea, haber tenido todo su trabajo ahí, haber sido probado, tomar las prácticas para ver espontaneidad vocacional. Y obviamente queda a cargo del pastor el procedimiento para nombrarlos. Así que de repente vamos a decir, hermana, ¿usted? Yo, sí, ¿por qué yo? He notado que usted tiene esa vocación de servicio. No, pero yo no tengo la gana. Ah, bueno, entonces me equivoqué yo. Me equivoqué porque el que tiene vocación también tiene gana. Entonces mejor no toque las sillas. Le tengo que explicar para que después me diga, es cierto. Entonces vamos a entrarle a eso. Número de personas disponibles para servir en una reunión regular. Por ejemplo, aquí los diáconos, uno de los hermanos líderes del diaconado dice, ya con esa tabla de responsabilidades no hay quien llena los requisitos. Él dice, yo no tanteo porque mi personal no está completo. Y yo le respondí, sí, pero la intención es esa, tener esto organizado en la iglesia. Así que veamos aquí, número de servidores activos por turno. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos hay aquí? Pero no me lo digan a voz, porque mejor lo guardan, porque a lo mejor no los han contado todos. Pero todos los que estamos acá deberemos estar atendidos. Si hay 20 asistentes al culto, por cada uno de ellos por cada 20 debe haber una persona responsable. O sea, bloques de 20 sillas y una persona responsable de esos 20. ¿Sí me doy a entender? Bloques de 20 sillas y luego una persona responsable de vigilar cualquier necesidad que tenga ese bloque. Porque hay de repente un vaso con agua, o de repente que la silla se va a quebrar, o que de repente el niño está molestando, o de repente qué sé yo. Entonces es fácil orientarnos a atender ese bloque. En este caso tenemos que organizarnos de manera estratégica. Por cada 100 personas necesitamos 5 servidores. Por 200 hermanos que asisten al culto necesitamos 10 servidores. Y por 400 hermanos necesitamos 20 servidores. Necesitamos 4 en el parqueo, necesitamos 1 en cada puerta y necesitamos 2 para que controlen quiénes están entrando al edificio. Porque hay algunas cosas que son muy urgentes de ver en el edificio. Ya ven ustedes acá,
si tenemos una actividad masiva con el personal que tenemos ahorita, pues obviamente lo que nos toca es juntarlos a todos. Eso es lo que hacemos, traerlos a todos, y qué bueno, porque todos se disponen en atender las cosas que hay que hacer en la iglesia. Así que, mis hermanos amados, esto sería como deberíamos estar organizados. Quiere decir que usted ya está tomando conciencia de que hay que pensar en el equipo que vamos a implementar. Si hablamos de la estructura y liderazgo del diaconato, el coordinador general, en este caso, es el pastor. Está sobre su responsabilidad. El coordinador ejecutivo, un líder para subcoordinadores, los subcoordinadores, que es un líder por cada grupo de servidores. De acuerdo a la tablilla que ustedes ven, pues tendríamos que pensar cuánto necesitamos para un turno de tantas personas, y entonces esos que necesitan para tantas personas sería prácticamente un grupo que va a trabajar en cada vez que hay reunión. O sea que necesitamos 4 más 3 más 2 más el número de reunidos. Sí, me estoy dando a entender. Si hay 4 en servicio allá afuera, tenemos 3 en las puertas, hay 2 tomando la asistencia, y luego tenemos por cada 20, tenemos 1. Ya usted suma cuántos son los que necesitamos. Entonces, quiere decir que organizándonos de esa manera, la iglesia estaría sumamente atendida y nosotros estaríamos bien tranquilos aquí adentro. Así que, mis hermanos, si hablamos de las posiciones, posición, responsabilidad y asignación, el pastor es el moderador general y se le asigna al pastor el líder de los subcoordinadores. Luego, el líder de los subcoordinadores tiene a su cargo, o están bajo su responsabilidad, coordinar con su personal de equipo. Y luego, ¿quiénes son ellos? Pues los subcoordinadores. Luego los subcoordinadores coordinan con su personal de equipo. ¿Y quiénes son ellos? Pues son los integrantes de cada grupo de servicio. Y ahí ya tenemos una idea. Si hablamos de los requisitos bíblicos e institucionales para pertenecer a la junta de consejeros, dije acá, pero diáconos, de diáconos. Entonces, los requisitos son los mismos. Requisitos bíblicos que se establecen para pastores y consejeros deberán llenar también los diáconos. O sea que cuando vemos el ministerio, el pastor, los consejeros y los diáconos deben tener un nivel de personalidad saludable. Les encantaría a ustedes saber que su pastor es una persona de buen testimonio. Vamos a ver. ¿Les encantaría saber que el pastor es de buen testimonio? ¿Sí? ¿Les encantaría saber que el pastor es lleno del Espíritu Santo? ¿Les encantaría saber que el pastor tiene una sabiduría sin igual? Bueno, eso mismo se necesita para los consejeros y para los diáconos, lo mismo. ¿Por qué? Porque el pastor, el consejo y los diáconos, diga conmigo, son los encargados de recibir y atender al pueblo del Señor. Amén. Entonces, como son los encargados de recibir, atender, ministrar, pastorear, orientar, consolar al pueblo de Dios, entonces necesitan esos cuidados. Ser personas de buen testimonio, ser personas llenas del Espíritu Santo y luego ser gente de sabiduría. ¿Por qué? Porque el ministerio se hace en equipo. El pastor está predicando, pero hay un grupo de servidores trabajando. ¿Verdad que así es? La pregunta es, ¿quién de todos es más? Nosotros diríamos, el pastor es más. No, el pastor es el que administra, pero luego tenemos a todo el equipo que hace que las cosas pasen. Y al final los colochos son para el pastor, pero quienes hacen los colochos son los que hacen el trabajo. Así que, hermanos amados, creo que estamos quedando claros en lo que estoy tratando de puntualizar. Los integrantes del ministerio de diáconos de la iglesia deberán ser miembros fieles de la iglesia y han de ser electos conforme a su vocación mostrada en su espontaneidad para servir. Cuando se da la necesidad de cambios en el ministerio de diáconos, el pastor, el coordinador y los subcoordinadores deberán tratar el asunto para buscar una buena solución apegada a los reglamentos establecidos en el Manual Administrativo Nacional. Terminando acá con esta nota de cierre, ser diácono en la congregación es un privilegio. Levanten la mano los que están en el servicio y diga conmigo, ser diácono es un alto privilegio. Otra vez, ser diácono es un alto privilegio. Y vea por qué. Los diáconos son servidores de Cristo
atendiendo a su rebaño. Amén. ¿Qué son los diáconos? Servidores de Cristo, atendiendo al rebaño de Cristo. Así que tenemos que verlo allí. Y los hermanos de la iglesia, pues deben vernos así. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así que, mis hermanos amados, hay mucho más que decir con el cuerpo de diáconos, hay mucho más que decir, pero creo que lo más básico es para que usted vea el texto que decíamos al principio, y es que vamos a ver que los que nos sirven, que los que nos ministran, vamos a tenerlos en alta estima por causa de su trabajo. Repito, no todos tienen esa vocación, pero bendito sea Dios por los que sí la tienen, y entonces los vamos a ver como servidores del Señor. Así que cuando veamos a un servidor que se nos acerca y nos dice cualquier recomendación, vamos a ver a Cristo a través de ellos dándonos alguna instrucción. Así que cuando usted mire el rostro así aquí como que es acordeón vieja, entonces dice, pobrecito Cristo, a ver qué siente. Amén. Cristo vino enojado al culto hoy. Amén. Así que ya es responsabilidad de los servidores enseñar el carácter, el rostro de Cristo. Si usted cree que el rostro de Cristo es sonriente, entonces tenemos nosotros la responsabilidad de hacer un rostro sonriente. Y el Señor nos va a bendecir. Estoy creyendo que Dios nos va a usar para cosas grandes. Y nos va a usar desde el que dirige la iglesia de manera general, como a cada uno de los que son parte de esta estructura administrativa. Que la paz del Señor sea con nosotros, y quiero que terminemos diciendo: ser diácono en la congregación es un alto privilegio. Otra vez, ser diácono en la congregación es un alto privilegio. Quisiera preguntar, ¿quién de ustedes quisiera levantar su mano para ofrecerse para este ministerio? ¿Habrá alguno que sienta el deseo de integrarse al ministerio de diáconos y que hoy quiera levantar su manita aceptando, no a Jesucristo porque eso ya lo hizo, aceptando el reto de servir en este ministerio tan bonito? ¿Alguien lo quiere hacer? Amén. ¿No hay? No los convencí. Bueno, de todos modos, hemos hablado la palabra y espero que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Que Dios nos ayude para seguir haciendo el trabajo y honrando al Señor con esto que nos ha permitido. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has concedido en este pequeño momento hablar con los hermanos acerca de lo que significaría ser un diácono en la iglesia. Algunos de nosotros tenemos la vocación, pero también tenemos miedo, porque no es cosa sencilla. Es reflejar un carácter que la gente vea tu rostro en nosotros. De seguro esto lleva bastante dificultad, porque tenemos que verte con mucha puntualidad a ti. Tenemos que fijar nuestros ojos en ti para luego verte completamente y saber cómo eres, para luego lucir ese rostro y ese carácter mientras nos desempeñamos con la gente a la que nos has permitido servir. Qué privilegio ponernos la camisa y decir que somos servidores y que tenemos el mejor modelo, el modelo de Cristo. Y cuando no, si Él, siendo el primero en servir a la humanidad, nos dio ejemplo. Ayúdanos para ser personas de bien y que podamos considerar que lo que hacemos en esta iglesia es con el único fin de honrarte y glorificarte, y que la gente nos tenga a nosotros como servidores tuyos y administradores de la multiforme gracia tuya. Así que en esta oportunidad te pido que esta palabra que hemos reflexionado pueda quedar en el corazón de cada quien, y por lo menos esto que hemos hablado, que no tienen tanto que ver con una inspiración quizá, algunas veces digamos, no, pero eso es administrativo, pero que nos podamos dar por entendidos que la iglesia, tu cuerpo, está siendo administrado por manos benditas que están sirviendo en este campo. Así que ayúdanos para poder verte y luego servir con corazón agradecido. Gracias por esta reflexión, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.